Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. Vivimos en una época en la que el hombre habla mucho de Dios, pero pocas veces se detiene a contemplar quién es realmente. Hemos reducido al Dios infinito a la medida de nuestros pensamientos, imaginándolo demasiado parecido a nosotros mismos. Sin embargo, las Escrituras presentan una realidad muy distinta. Dios es incomparable, eterno, santo y absolutamente superior a toda su creación. En este sermón, A.W. Tozer nos invita a levantar nuestros ojos por encima de las preocupaciones terrenales para contemplar la majestad de aquel que habita en luz inaccesible. La trascendencia divina nos recuerda que Dios no es simplemente el ser más grande que existe. Él está infinitamente por encima de todo lo creado. Entre el Creador y la criatura existe una distancia que ningún esfuerzo humano puede cruzar. Y sin embargo, la gloria del Evangelio consiste en que este Dios exaltado y soberano ha abierto un camino para que pecadores puedan acercarse a Él por medio de Jesucristo. Que la lectura de este mensaje despierte en nosotros una visión más elevada de Dios, una mayor humildad delante de su presencia y una adoración más profunda hacia aquel que es digno de toda gloria. Escuchemos ahora La trascendencia divina, de A.W. Tozer. Esperamos les sea de gran bendición. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Tuya es, Señor, la grandeza, la gloria, la victoria y la majestad de todo lo que hay en el cielo. En la tierra es tuyo es el reino, Señor, y tú eres exaltado como cabeza sobre todas las cosas. Primera de Crónicas 29:11. Job 11, 7 y 8. ¿Puedes tú, buscando, hallar a Dios? Son preguntas retóricas. Como ves, la respuesta siempre es no. ¿Puedes tú hallar al Todopoderoso en su perfección? Es tan alto como el cielo, ¿qué puedes hacer? Más profundo que el infierno, ¿qué puedes saber? Job 26:14. He aquí, estas son partes de sus caminos, pero cuán pequeña porción se oye de él. ¿Quién podrá comprender el trueno de su poder? Salmo 145:3. Su grandeza es insondable. Isaías 55:89. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. 1 Timoteo 6:15 y siguientes. Lo cual a su debido tiempo mostrará el bienaventurado y único soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que mora en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el poder eternos. Amén. Voy a hablar sobre la trascendencia. Ahora bien, puede que suene como si se requiriera mucho aprendizaje, o al menos mucha reflexión profunda para comprenderla, pero no es así. La trascendencia simplemente significa ir más allá, elevarse por encima, estar por encima. Y por supuesto, es muy difícil pensar en Dios como trascendente y al mismo tiempo como inmanente, es decir, como omnipresente, como estando aquí con nosotros, en las cosas y a la vez trascendiendo todas las cosas. Parece una contradicción, pero como ocurre con muchas otras aparentes contradicciones, no es en absoluto contradictoria, sino que está totalmente en consonancia consigo misma, o bien ambas ideas están en consonancia entre sí. Ahora bien, en algún momento hablaré sobre la omnipresencia de Dios, y solo diré aquí que Dios siempre está más cerca de lo que imaginamos. Dios está tan cerca que nuestros pensamientos no se acercan a Él, está tan cerca que nuestra respiración no se acerca a Él. Él está tan cerca que tu alma no está tan cerca de ti como Dios lo está de tu alma. Dios está muy cerca y sin embargo, Dios, por ser Dios en su ser increado, está tan por encima que el pensamiento no puede concebirlo ni las palabras expresarlo. Ahora bien, creo que debo aclarar que cuando digo muy por encima, no me refiero a una distancia geográfica o astronómica, porque somos seres humanos, nacemos en este mundo, vivimos en él y aprendemos a hablar por analogía. Casi todo lo que decimos es por analogía. Como decía el niño, todos somos poetas sin saberlo. Un poeta es alguien que habla por analogía y ve la eternidad en una hora y el mundo en un grano de arena. Tú y yo siempre pensamos en analogías. Decimos que un hombre es recto y pensamos que lo estamos comparando con una regla. Decimos que un hombre es torcido
y lo estamos comparando con una regla. Decimos que mide un pie de largo y lo comparamos con el pie de un hombre. Y cuando decimos que un hombre tiene 2 jornaleros, queremos decir que tiene jornaleros. Así pues, casi todo lo que decimos proviene del mundo que nos rodea. Decimos que un hombre está fuera de base, y eso viene del béisbol. Decimos que está fuera de juego, y eso viene del boxeo. Y decimos que pone todas sus cartas sobre la mesa, y eso viene de los juegos de azar. Así, en cada etapa de la vida, todo nos brinda herramientas para reflexionar. Cuando decimos que Dios está muy por encima, usamos una analogía. Pensamos en una estrella que está muy arriba, o en algún planeta o cuerpo celeste que está muy abajo, pero eso no es a lo que nos referimos cuando pensamos en Dios. Si te lo pierdes, mejor quédate en casa. Y yo también, porque esto es fundamental para comprender el mensaje que sigue, que estamos pensando en la trascendencia de Dios, en su inmensidad, no en distancias astronómicas, ni altitudes, ni magnitudes físicas. Las magnitudes físicas no tienen nada que ver. Dios jamás piensa en el tamaño de nada. Él nunca piensa en las distancias. Para Dios no significan nada, porque Dios está en todas partes, y como está en todas partes, no tiene que ir de un lugar a otro. Y como no tiene que ir de un lugar a otro, entonces la distancia no tiene importancia. Y como Dios lo contiene todo, no tiene que preocuparse por el tamaño de nada. Pero cuando usamos estas expresiones para ayudarnos a pensar, son analogías e ilustraciones. Ahora bien, quiero dejar claro que el tamaño no tiene nada que ver. Cuando Dios piensa en las cosas, no piensa en su tamaño. Imagínate, si quieres a un niño que se pierde en la montaña, como a veces sucede, están de picnic. Y el pequeño se aleja y desaparece, y traen camiones con altavoces, y perros rastreadores, y hacen todo lo posible por encontrarlo. Es solo una pequeñita, de 2 años, y no lleva mucho tiempo en el mundo, y no sabe mucho. No es muy corpulenta. Si está bien gordita, tal vez pese unos 20 kilos, y en lo que a este mundo respecta, podría desaparecer sin dejar rastro, salvo unos cuantos sentimentales en su tierra. Pero ahí está ella, en la montaña. ¿Cuánto pesa esa montaña? 10.000 millones de toneladas o cientos de millones. No pretendo saberlo. Hay minerales que valen miles de dólares. Hay madera, hay animales que la habitan y hay grandes rocas. Es algo muy hermoso, vasto e imponente. Tan imponente que nos paramos frente a la montaña, como los judíos frente al antiguo Sinaí, y quedamos atónitos ante su inmensidad. Y sin embargo, una niña pequeña de 2 años, que pesa entre 35 y 40 libras, que apenas lleva aquí un tiempo, tiene más valor que esa montaña, porque la montaña tiene tamaño, pero eso es todo lo que tiene. No puede decir mamá ni papá, ni decir ahora me acuesto a dormir, ni besarte ni rodearte el cuello con sus bracitos regordetes, ni rezar, ni reír, ni bailar de alegría, ni dormir relajada y lánguida en su camita por la noche. Carece de todo lo que Dios valora y que la montaña no posee. Tiene estabilidad, fuerza, peso, masa, tamaño, forma y color, pero no tiene corazón. Y cuando Dios piensa en las personas, piensa en sus corazones, no en su tamaño. Así que hablamos de que Dios es excelso, sublime, elevado y trascendente. No pensamos en la distancia, porque eso no importa. Pensamos en la calidad de vida. Lo que importa es la calidad del ser. Es esa calidad la que hace valioso al niño y no a la montaña. La montaña tiene existencia, pero carece de una elevada cualidad trascendente. Un niño pequeño tiene menos existencia, pero posee una cualidad de ser infinitamente superior, y así Dios posee dicha cualidad. Ahora quiero que me escuchen decir esto. Probablemente no lo creerán cuando lo diga por primera vez. Puede que no lo creas en absoluto. Ese es mi trabajo, intentar convencerte, y por eso estoy aquí. Pero si no lo crees, eso no arruinará el resto del sermón. Quiero decirles que Dios está tan por encima de un arcángel como de una oruga. Ahora ya saben lo que es una oruga. Es un pequeño gusano del tamaño de un dedo, con un pelaje que no compró y que no le costó nada. Está ahí, sin más. Bueno, eso sí que es una oruga, y claro, no es algo propio de la alta sociedad. Nunca ha estado presente en público. No es gran cosa, es solo un gusano, y hay que observarlo con mucha atención para saber si va hacia el oeste o el este, o hacia dónde debería ir, porque se ve igual en todas partes. Eso sí que es una oruga. Ahora tenemos un arcángel, y un arcángel es esa criatura santa que vemos junto al mar de Dios en presencia del trono de Dios.
esa criatura poderosa, un poco más elevada que los ángeles, así como el hombre fue creado por un tiempo un poco inferior. Ese ser que puede contemplar el rostro de Dios sin el rostro descubierto. Este es el arcángel que nunca pecó. Nadie sabe cuán vasto puede ser este arcángel. Y sin embargo, Dios está tan por encima de ese arcángel como de la oruga. Ahora les diré por qué. Porque tanto el arcángel como la oruga son criaturas, y Dios es el increado que no tuvo principio, el autoexistente, como les dije la semana pasada, que nunca fue creado, que no fue hecho, sino que es simplemente Dios quien creó todas las cosas. Pero el arcángel es una criatura. Dios tuvo que crearlo. Dios tuvo que hablar y decir sé, y se convirtió en una criatura, y es una criatura, y no es Dios, y nunca podrá convertirse en Dios, y Dios nunca podrá convertirse en ella. Existe un abismo inmenso, casi infinito, entre lo que es Dios y lo que no lo es. Lo que es Dios es el gran yo soy, y lo que no es Dios son todas las cosas creadas, desde el arcángel hasta la ameba, la oruga e incluso el virus más diminuto, invisible a simple vista. Dios creó todo eso, por lo que existe una separación entre lo que es Dios y lo que no lo es. Y Dios está tan por encima de uno como del otro, porque es la cualidad increada de la vida de Dios la que lo trasciende, o que Él trasciende, hace que sea trascendido. Lo entenderé bien, y lo hace elevarse como lo hace por encima de todas las demás criaturas. Ahora bien, tenemos que tener cuidado, y creo que los cristianos somos culpables de ello todo el tiempo. Tenemos que tener cuidado y no pensar que la vida es así. Comienza con una vela, luego un pez, un ave, una bestia, un hombre, un ángel, un arcángel, un querubín, un serafín y finalmente Dios. Esto simplemente coloca a Dios en la cima de una pirámide de criaturas, y Dios no es una criatura. Dios está tan por encima del serafín como de la célula. Está tan por encima del querubín como de la ameba. Está tan por encima del arcángel como del gusano, porque Dios es Dios. Ahora bien, Dios es de una sustancia totalmente única. Y por eso, entonces, mi proposición se mantiene, que está tan por encima de cualquier criatura como lo está de cualquier criatura. Pero ¿cómo puedo continuar? En realidad, ¿cómo puede continuar cualquier hombre? ¿Cómo puedo hablar de lo que no se puede expresar con palabras y seguir hablando de lo que escapó a todo lenguaje humano? ¿Y cómo puedo pensar en lo que está por encima de todo pensamiento? ¿Y cómo puedo hablar cuando el silencio me sentaría mejor? San Agustín dijo: «Oh Dios, cuando quisiera hablar de ti, no podría, y sin embargo, si no lo hiciera, alguien tendría que hablar». Y entonces prorrumpió en palabras. Pero ¿sabes algo? Creo que si existiera algún guardián o ser santo del vasto universo que pasara siglos junto al mar de Dios, contemplando el rostro santo de Dios, me pregunto cómo tal vez esa criatura santa escucha nuestro discurso, escucha nuestras conversaciones, escucha nuestras palabras vanas e inútiles, escucha y observa. Y aquí está el parloteo de las atareadas tribus de hombres de la tierra y la charla sin sentido de los púlpitos. Qué extraña y a la vez qué grata sería una charla como esta noche, aunque no tuviera más relación con la verdad profunda que la que tendría un niño de 2 años tocando el violín con la buena música. Y sin embargo, todo padre sonreiría si, siguiendo la sugerencia de su padre, el pequeño tomara el violín e intentara tocar. Todo padre que está lejos de casa sabe lo que es recibir una carta escrita en un bloc de notas por un niño en la escuela, con faltas de ortografía, la letra corrida y demás. Pero es una carta de casa, de un pequeño al que quiere muchísimo. Así que supongo que este mensaje que les doy esta noche dista mucho de ser todo lo que debería ser, todo lo que podría ser y todo lo que algún día podré ofrecer. Sin embargo, creo que Dios está complacido porque, comparado con todo el bullicio del mundo, es al menos un intento de hablar del grande y santo, el Altísimo. ¿Saben? Me pregunto si algún santo, algún vigilante que hubiera pasado siglos junto al mar de Dios, vendría a esta ciudad,
subiría a uno de nuestros púlpitos y se le permitiría hablar. Supongo que si hablara aquí diría muy poco de lo que solemos oír. Supongo que cautivaría nuestros oídos, fascinaría nuestras mentes y alegraría nuestros corazones con su charla sobre Dios, el gran Dios, el Dios extasiado, el que entregó a su Hijo para morir por nosotros, aquel en cuya presencia esperamos vivir mientras transcurren los siglos. Este gran Dios, cuyo amor dio origen a los salmos, cuyo amor dio origen al universo, este es Dios. Y supongo que después de que escucháramos a un ser así hablar sobre un Dios así, nunca más consentiríamos en escuchar un sermón tonto y oportuno predicado por la revista Time. Me imagino que insistiríamos si algún hombre se atreviera a tomarnos nuestro tiempo predicándonos que predicara sobre Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que no intentara resolver los problemas políticos o económicos de Canadá, Estados Unidos, Inglaterra o Alemania, sino que hablara de Dios y solo de Dios. Lección 11. Justificación y santificación 2. Pero cuán poca porción se oye de él. Verán, todo lo que podemos pensar o decir es intelectual, es racional. Pero Dios trasciende la racionalidad. Se eleva tan alto por encima de lo racional que se eleva tanto por encima de lo físico. Porque Dios, al ser Él mismo una esencia y sustancia, algo que no existe en el universo, está por encima de todo, y aún así podemos conocer una pequeña parte de sus caminos. Cuando predico sobre el ser de Dios, sus atributos, su naturaleza y su naturaleza, lo hago con respeto desde la distancia, señalando con reverencia la cima de la montaña que es Dios, que se eleva infinitamente por encima de mi capacidad de comprensión, pero eso es solo una pequeña parte. Y los caminos de sus designios son incognoscibles, el resto es suprarracional. Hermano, creo que debemos recuperar nuestro misticismo espiritual para la Iglesia. Creo que debemos retomar nuestro esfuerzo por encontrar a Dios, caminar con Dios, hablar con Dios y vivir en su presencia. Hemos degradado el cristianismo evangélico hasta el punto de que ha sido programado, hasta que personas, hombres dotados, hombres talentosos y hombres con personalidad se han apoderado del lugar sagrado, y hemos olvidado que estamos aquí para adorar a Dios, que Dios es la fuente, el centro y el fundamento de todo. ¿Cómo?, dice el himno. ¿Cómo se atreverán los mortales impuros a cantar tu gloria o tu gracia? Bajo tus pies yacemos lejos, y solo vemos sombras de tu rostro, e incluso en nuestros servicios religiosos solo podemos ver las sombras del rostro de Dios, porque Dios trasciende y se eleva tan alto por encima de todo que los mismos ángeles en el cielo velan sus rostros y los seres vivientes se cubren el rostro y claman: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Qué terrible es que en presencia de este Dios imponente y majestuoso, qué terrible es que algunas personas permanezcan impasibles ante Él. Qué espantoso, qué imponente, qué terrible es que la mayoría permanezca impasible. No queremos oír hablar de Dios. Queremos oír hablar de algo que nos atraiga, que satisfaga nuestra morbosa curiosidad o nuestro anhelo de romance. Mientras que el gran Dios está ahí y tendremos que enfrentarlo ahora o en el futuro, este Dios todopoderoso, como un gran universo ardiente, irrumpirá sobre nosotros algún día. Derribará nuestras defensas y destruirá todo lo que hemos construido a nuestro alrededor, y tendremos que lidiar con él. Y sin embargo, al hombre común no le preocupa en absoluto. Duerme bien por la noche, piensa en su trabajo y lo realiza durante el día. Come, duerme, vive, respira, envejece y muere sin haber dedicado jamás un pensamiento elevado al gran Dios que lo trasciende todo. Este Dios del que se dice: tuya es, Señor, la grandeza, la gloria, la victoria y la majestad de todo lo que hay en los cielos. Tuya es en la tierra, es tuya. Tuyo es el reino, oh Señor, y tú eres exaltado como cabeza sobre todo. Este gran Dios, y sin embargo, nos importa tan poco. Qué trágico digo que los hombres sigan sus deseos, vivan en su orgullo y su dinero, vivan para los negocios, el apetito y la ambición. No hace falta añadir nada más, ni decir nada más acerca de la muerte espiritual que yace en el corazón de los hombres.
La que vive en placeres está muerta, dice la Escritura, mientras vive. El que vive en ambición, lujuria, apetito y orgullo, vive para el dinero y la fama. Ese hombre también está muerto. Así como el ciego no puede ver el amanecer, ese muerto, aunque tenga solo 25 años, pese 200 libras, sea atlético, inteligente y adinerado, sigue muerto y pudriéndose en su muerte, porque el gran Dios se eleva por encima del horizonte de su entendimiento y él no sabe que el sol ha salido. Como un gusano plano en una cueva o como un sapo bajo una roca, vive su vida y olvida que algún día tendrá que enfrentarse a Dios, al gran Dios todopoderoso. Ahora, cuando Dios irrumpa en nosotros, quiero vivir para el día en que Dios se estrelle contra mí, cuando Dios se estrelle más allá de mi entendimiento humano, cuando Dios se estrelle contra todo, contra toda defensa que yo, como raza humana, haya podido levantar. Pero ¿qué sucede cuando eso ocurre ahora? Existe la posibilidad de que eso ocurra ahora mismo en este mundo, y eso es en parte lo que es la conversión, hermano mío. Eso es en parte lo que es ser salvo, arrepentirse, ser perdonado de los pecados, ver una visión de Dios en el corazón, ver a Jesucristo en la cruz y en el trono. Eso es en parte lo que es. Y cuando somos llevados a la presencia de este Dios santo, sabes que puedes pasar por la iglesia, toda la rutina de la iglesia. Puedes venir y aprender a decir Dios es amor cuando eres una cosita pequeñita, y puedes ir y obtener tu Biblia al pasar de un grado a otro y luego ser lo suficientemente grande como para dar un discurso en los programas de la escuela dominical, y puedes ser lo suficientemente mayor como para cantar en los programas, y luego puedes unirte a la iglesia, y luego puedes ser bautizado, y luego te pueden pedir que enseñes una clase, y luego puedes entretener a los misioneros, y luego puedes aprender a diezmar, y puedes dar de tu dinero para la obra del Señor, y puedes ser fiel en ello, y nunca haber tenido una experiencia del gran Dios irrumpiendo en tu conciencia. Pero vivir siempre alejado de Dios, vivir en otra parte, y vivir como vivió el Rey. ¿Por qué el Hijo del Rey vive en la ciudad de Jerusalén y nunca ve el rostro del Rey? Para la conclusión de este mensaje, por favor giren su cinta al lado 2. Ahora bien, el temor es una cosa. Hay temor, ¿saben? Todos, leí esta semana, alguien dijo esta semana, nunca leo la Torá. Nadie en este pueblo lo dijo. No sé cuántos habrá que lo digan. Pero, y digo que es diferente de aquí, es de otro lugar. Dijo, no leo ningún pasaje, son negativos. Bueno, negativos. Hermano, antes de que pueda haber curación, tiene que haber un diagnóstico. Cuando vas al médico, no puedes simplemente sonreír, levantar la vista de su café y decir, tómese la pastilla número 9. No puede hacer eso, porque tal vez no necesites la pastilla número 9. Tal vez eso te mate. Tal vez lo que necesitas sea un cuchillo, o que te pongan en orden, y algo así. Y entonces lo que necesitas es un diagnóstico. Y a veces pienso que el diagnóstico es peor que la enfermedad. Me ha costado más identificar lo que me pasaba y descubrir que no era así, que el tratamiento. Y esto que predico puede ser negativo, no sé. Si Dios es negativo, pues bien. Si el Dios que yo exalté y que puedo amarlo y adorarlo, y vivir en su presencia, y orar, y luego estar con Él para siempre, si eso es negativo, dame una canasta llena de negatividades. Las quiero. Bueno, una cosa que nos viene cuando nos encontramos con Dios es el temor. Ahora bien, es difícil decir que a la gente no le guste eso. No quieren tener miedo de nada, quieren sentirse animados. Quieren ir a la iglesia para animarse. ¡Qué tontería más grande! Prefiero predicar a 25 personas en el piso de arriba de una barbería que a una iglesia entera llena de gente que no soporta ver a Dios. Tener una iglesia entera llena de gente que da su dinero y me lleva en un Cadillac o un Lincoln. Y sin embargo, no pueden. Quieren que hable de Dios. No quieren que los avergüence hablando de Dios. Bueno, el temor a Dios. Se llama el terror de Isaac, ¿recuerdas? Y Jacob dijo, ¡qué terrible es este lugar! Y Pedro dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre impuro. Verás que a lo largo de los años, donde quiera que un hombre mire a Dios, aunque sea vagamente y por un instante, esto lo afecta profundamente. Y el temor al que me refiero no es el peligro físico. Cuando te encuentras con Dios, superas los peligros y los miedos del mundo. Pero el peligro, el miedo, el temor es Dios.
No es una sensación de peligro. Es la sensación de estar en presencia de alguien muy terrible, muy maravilloso, muy trascendente, muy elevado, y hay una sensación de conciencia de criatura. Abraham dijo: no soy más que polvo y ceniza. Oh Señor, permíteme hablar, yo que no soy más que polvo y ceniza. A Abraham le pidieron que dirigiera la oración, o mejor dicho, si Abraham hubiera salido de aquel lugar y se hubiera encontrado de repente en medio de alguna de nuestras iglesias evangélicas y hubiera escuchado a alguien dirigir la oración, sin duda se habría sorprendido de lo que oyó, pues no era muy elocuente. A veces pienso que nuestra fluidez en la oración es un indicio de que no estamos muy cerca de Dios. Simplemente repetimos lo que hemos aprendido. Culpamos a los católicos por leer sus libros de oraciones, y al menos lo que leen está en buen inglés, fluido y hermoso. Y nosotros rezamos oraciones tan prefabricadas como esas, solo que las improvisamos sobre la marcha. Están igual de muertos, porque no hay conciencia de criatura. No siento que estoy en presencia de este gran Dios, ante quien los ángeles pliegan sus alas y cierran la boca, solo para abrirla de nuevo y clamar: Santo, Santo, Santo. Esa conciencia de criatura, esa sensación de humillación, de ser abrumado ante la presencia de aquello que está por encima de todas las criaturas. Deberíamos tener ese regreso de nuevo. Yo digo que prefiero tener 25 personas, así que tener 2500 que simplemente están allí como socialites religiosos, reuniéndose socialmente en nombre del Señor. Me dicen que Martin Lloyd-Jones, el gran predicador inglés, uno de los más grandes predicadores ingleses de todos los tiempos, me dicen que de vez en cuando va, toma un tren o conduce, no sé cómo llega allí, pero viaja un largo camino, un día o más, hasta Gales. Allí se reúne con 12 o 15 personas y recarga energías antes de volver a su gran púlpito londinense, donde llega a 1500 personas o más, pero quiere ir allí y dice: después de pasar un rato con esos fieles sencillos, soy mejor persona y regreso a Londres mejor preparado para predicar. Creo que esto es lo que necesitamos en este momento, amigos míos, y la conciencia de toda ignorancia. Ahora bien, existe una secta en el extranjero. No voy a mencionar sus nombres porque no quiero darles publicidad, pero es una secta que afirma que podemos responder cualquier pregunta que haya en la Biblia. Cualquier cosa que necesite respuesta, podemos responderla. Y me he topado con mucha gente que pensaba igual. Serían como Cicerón, ¿no? Que decía que algunos hombres preferirían cualquier cosa en el mundo antes que parecer que dudan de algo. Estaban tan seguros de sí mismos que casi preferían morir antes que parecer que no sabían nada. Pero ya sabes, cuanto más nos acercamos a Dios, menos sabemos, y cuanto menos sabemos, y cuanto más sabemos, menos sabemos. Nuestra frivolidad en estos días, no quiero decirlo sobre los canadienses, porque soy un invitado entre ustedes, y solo llevo aquí 1 año, y todavía no he aprendido a decir zurdo correctamente. Pero hablaré de los estadounidenses sin dudarlo. Llevo 40 años diciéndoles que esta frivolidad es un pecado terrible ante Dios. ¿Qué pensarías, amigo mío, si la reina de la Commonwealth, la reina de Inglaterra, estuviera en tu presencia con algunos amigos y empezaras a bromear, a contar chistes, a intentar ser gracioso y a hacer comentarios sarcásticos? ¡Qué vergüenza y qué horrible sería! Nadie haría tal cosa, y ella es solo una mujer, un ser humano como tú. Cuánto más terrible es que podamos ser tan frívolos en presencia del gran Dios, que es Dios de todos los señores y Rey de todos los reyes. Bueno, esa sensación de ignorancia sabemos demasiado. Debería haber entre nosotros una humildad silenciosa ante el misterio inefable. Y luego está la sensación de debilidad. No creo que jamás seas fuerte hasta que sepas cuán absolutamente débil eres, y jamás sabrás cuán absolutamente débil eres hasta que hayas estado en presencia de esa gran plenitud de fuerza que llamamos Dios, esa gran plenitud de poder infinito que llamamos Dios, y con los ojos de nuestro corazón, por un momento terrible, feliz, espantoso y maravilloso, hemos contemplado al Dios trascendente, alto y sublime, con su manto llenando el templo, y sabremos cuán débiles somos. Permítame decirle, Señor, que Dios nunca obra con la fuerza humana,
y el hombre más fuerte es el más débil en el reino de Dios. Y el santo apóstol dijo, cuando soy débil, entonces debo ser fuerte. Y puedes darle la vuelta y decir, cuando soy fuerte, entonces soy débil. Nunca siento que puedo hacerlo. He estado predicando desde que tenía 19 años y ahora tengo 63, y comencé a predicar cuando tenía 19. Y sin embargo, hasta este momento, después de tantos años predicando, subo a este púlpito esta noche temblando por dentro. No porque les tenga miedo. No tengo nada que temer de ustedes. Son mis amigos y su hospitalidad es incomparable a la de cualquier otra persona que haya conocido. No tengo por qué temerte, pero no lo hago. Temo a Dios. Es el temor y el temblor de saber que estoy aquí para hablar de Dios, y si no hablo correctamente de Él, qué terrible error cometeré. Y si hablo mal de Dios, qué crimen tan espantoso. Y solo cuando hablo bien de Dios me atrevo a dormir por la noche sin perdón. Debilidad. Daniel dijo después de que Dios le habló, puse mi rostro hacia el suelo, me quedé mudo, no me quedó fuerza, ni aliento. Ese es el efecto de la autocrítica y la sensación de impureza. Isaías dijo, ay de mí, estoy perdido, estoy impuro, soy hombre de labios impuros, una sensación de absoluta profanidad. ¿Acaso debo vivir el resto de mi vida con temor, ignorancia, debilidad e impureza? No, pero te digo que a menos que llegues a esa convicción sobre ti mismo y nadie te lo diga, entonces sí puedo decirte que naciste en pecado. Me criaron enseñándome que nací en pecado. Nací en pecado. Me lo dijeron en cuanto pude oír a los maestros. Dijeron, no hay nadie que nos haga justicia. No, ni uno solo. Todas vuestras justicias son trapos sucios. Y lo creí, y cuando comencé a predicar, comencé a decirles a los demás, vuestra justicia no es más que trapos sucios. Pero yo pensaba que sus trapos sucios eran más sucios que los míos, y pensaba que sus pecados eran peores que los míos. Puedes ser tan ortodoxo como Juan Calvino y creer en la depravación total tanto como cualquier bautista, y aún así, cuando todo termine, sentirte orgulloso de ti mismo y ser justo. Si le hubieras preguntado a un fariseo si todos los hombres son pecadores, habría dicho que sí. Pero dijeron, nosotros somos aceptados, y despreciaron al publicano, a la ramera y al fariseo, porque el fariseo los despreciaba a ellos, y Jesús también los despreciaba a ellos, porque sabía que eran igual de pecadores. El fariseo que, a sabiendas, nunca había quebrantado la ley, era tan pecador como la ramera que la quebrantaba cada noche. Y sin embargo, ¿acaso hay alguien que nunca haya quebrantado la ley? No, no dije que lo hubiera. Dije que el fariseo nunca la había quebrantado conscientemente. Puedes llegar a un acuerdo con tu propia conciencia. Puedes aprender a mirarte en el espejo y ver algo mejor de lo que realmente hay. El viejo y sabio Esaú, el fabulista que escribió tantas grandes tablas, contó la historia de un hombre que llevaba 2 bolsas atadas con una cuerda que le colgaban al hombro y que caminaba. Y preguntaron, ¿qué hay en esas bolsas? Bueno, dijo, en la bolsa de adelante. En la de atrás, dijo, es mi culpa. Y en la de adelante, es de mi vecino. Lo tenía afuera, donde podía verlos, pero él estaba de espaldas, donde no podía verlos. Así vivimos, pero una vez que hemos sido llevados a la presencia de Dios con verdadero arrepentimiento, jamás, jamás volveremos a considerarnos buenos, jamás nos consideraremos puros. Solo tendremos que decir, Señor, tú lo sabes, eso es todo. Como Dios te pregunta, hijo, ¿eres puro? Solo podemos decir que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dios, lo has dicho, así es como me siento. Me siento como si fuera el peor de todos los hombres. Santa Teresa, esa querida mujer de Dios, decía que cuanto más cerca estamos de Dios, peor es este efecto. Cuanto más conscientes somos de nuestra propia maldad. Oh, la paradoja, el misterio, la maravilla de saber que Dios, el trascendente, está tan por encima de todos los demás que nadie puede traspasar a los góticos, y sin embargo se digna a venir a morar entre nosotros. El Dios que está al otro lado de esa vasta brecha, de 1.000.000 de millas, que separa lo que es Dios de lo que no es Dios, ese Dios un día vino y se condensó en el vientre de la Virgen, que nació y caminó entre nosotros. Y el bebé
que correteaba por el suelo del taller de carpintería de José y estorbaba y jugaba con las virutas. Allí estaba el gran Dios, tan infamemente elevado y tan trascendente que los arcángeles lo contemplaron. Allí estaba. Recuerdo haber oído una canción. Nunca la he oído cantar en público desde, hace muchísimos años. Lo escuché en La canción de la noche. Comienza diciendo, tiene una especie de idea antitética de que una cosa es una cosa y otra cosa es otra, y el hombre que es el pecador canta, ¿qué camino debo tomar? Grita la voz en la noche, soy un peregrino, extraña y tenue es mi luz. Busco un palacio que resplandezca en la colina, pero entre nosotros un arroyo yace sombrío y frío. ¿Cómo podré salvar el abismo que me separa del palacio que busco, sabiendo que soy tan débil y él tan fuerte, sabiendo que soy tan malo y él tan bueno, tan ignorante y él tan sabio? ¿Cómo puedo salvar el abismo? Y entonces el otro hombre habla y canta de vuelta, cerca. Casi mi hijo está la vieja cruz del camino, como una capucha gris de fraile en líquenes y musgo, y sus travesaños apuntarán a la lejana orilla, que cruza el agua con tanta seguridad para el hombre. Ese gran abismo entre el Dios trascendente, tan elevado que no puedo pensar en él, y tan sublime que no puedo hablar de él, ante quien debo postrarme con tembloroso temor y adoración. A ese gran Dios no puedo ascender a él, ni puedo elevarme en ningún vehículo hecho por el hombre. No puedo llegar a él mediante la oración, pero solo hay un camino, cerca, casi, hijo mío, está esa vieja cruz al borde del camino, y la cruz tiende un puente sobre el abismo que separa a Dios del hombre. Esa cruz, hermanos míos, ese Dios es trascendente. Jamás lo encontrarán, jamás podrán encontrarlo. Los musulmanes pueden buscarlo durante 1000 años y no lo hallarán. Los hindúes pueden autolesionarse, acostarse en camas de cristal y caminar sobre el fuego, y no lo encontrarán. Los protestantes pueden unirse a iglesias, logias y demás, y no lo encontrarán. Los filósofos pueden ascender por innumerables niveles de pensamiento, y no lo encontrarán. Los poetas pueden volar con la imaginación y no encontrarlo. Los músicos pueden componer música celestial. He estado escuchando el oratorio de Navidad de Bach. Jamás se ha escuchado música así en la tierra, y sin embargo, puedes escucharlo y disfrutarlo hasta que te rompa el corazón y no encontrarlo. Nunca lo encontraré, nunca lo encontraré. Debo regresar a casa por el camino de la cruz, no hay otro camino. Si alguna vez alcanzo las alturas sublimes, jamás lo haré por el camino de la cruz, lo admito, pues el camino de la cruz lleva a casa. Así que te ofrezco la cruz. Te ofrezco ante todo a ese gran Dios. Perdido en tu grandeza, Señor, vivo como en un laberinto maravilloso. Este mar de luz inengendrada me ciega, y sin embargo contemplo. Te señalo a Dios, el trascendente. Luego te señalo la cruz, pero jamás comprenderás su significado, ni la valorarás hasta que Dios, el Espíritu Santo, haya obrado en ti para quebrantarte, destruir tu orgullo, humillar tu terquedad, cambiar tu perspectiva sobre tu propia bondad, derribar tus defensas, quitarte tus armas, para hacer lo que los cuáqueros llaman mansedumbre, para someterlo, para descender y volverte manso en Dios. ¿Y qué? ¿Qué pasa con eso? Algunos de ustedes son salvos, otros son salvos a medias, otros son salvos de forma deficiente. Algunos conocieron a Dios alguna vez y se han alejado. Algunos han comprometido sus negocios y sus estudios, y Dios parece tan lejano. En cierto sentido lo es, pero en otro está tan cerca como el latido de su corazón. Así que la cruz ha salvado esa distancia. ¿Y qué hay de eso? Esta es la noche, esta misma noche. La sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. Él, que es Dios, el trascendente, dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallad descanso bajo vuestras almas. Llevo 1 año predicando aquí, y hoy y ayer he estado hablando con Dios sobre esto. ¿Entiendes lo que digo, o es simplemente la voz de otro hombre? Los judíos dijeron: no dejes que Dios nos hable, no lo soportamos. Háblanos tú, Moisés, no dejes que Dios hable.
Pero Tomás de Kempis, más sabio que ellos, dijo: quiero invertir eso, Dios, y quiero decir: no dejes que el hombre me hable, habla tú, Dios, porque quiero oír lo que tienes que decir. Y quiero que escuchen dos voces estas noches. Quiero que escuchen la mía, por supuesto. Pero si solo escuchan la mía, todos estaremos fracasando. Quiero que escuches otra voz, una voz que te conmueva, que te atrape la conciencia y la voluntad, que te sacuda y te sostenga. Y si no lo hace, entonces aún no has aprendido de qué se trata el Evangelio. Eres religioso, pero tienes un nombre por el que vivir después de la muerte. Que Dios lo prohíba, que Dios lo cure, que Dios lo libere, que Dios lo sane por la sangre del Santo Hijo de Dios. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.